porque Dios te está orientando. La Biblia con frecuencia es muy mal utilizada. Es usada para apoyar puntos de vista muy personales, puntos de vista que están basados en intereses particulares. Si tú quieres conocer cuál es la correcta interpretación de la Biblia en el contexto del matrimonio y viendo al hombre como cabeza de la iglesia, entonces te invito a que te quedes conmigo en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarte a ti y a mí a crecer en fe e intelecto. No te vayas, porque voy a presentarte un dato que es muy importante que tú conozcas como mujer y tú como hombre debes manejarlo para que sigas guiándote de la manera más prudente en tu hogar. Vamos a hacer lo que siempre hacemos: orar, estudiar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Este es un día con una oportunidad grandísima de nosotros poder mejorar algunos aspectos de nuestras vidas. Así que te pedimos que nos ayudes a saber de la manera más apropiada en que nosotros podemos ser cabezas del hogar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerte por todo el apoyo que nos brindas en Biblia a Fondo, un programa que está intentando crecer para extender el Evangelio a toda nación. El título que estamos considerando hoy, bueno, antes del título quiero invitarte a que te dejes un comentario ahí, escribe cabeza de la iglesia en el comentario. Dale me gusta, eso ayuda mucho el video, y también aprovecha y comparte el contenido. Y si tú todavía no sigues el contenido, sigue el contenido o recomiéndaselo a un amigo para que de esta manera la cuenta pueda continuar creciendo. Como te decía, el título de nuestra lección de hoy es la cabeza de la iglesia. Esta lección está medio complicada porque tiene muchos versículos de referencia, pero poco texto de lo cual uno se pudiera basar para entender el contexto de la lección. Son ideas aquí, ideas allá, pero te quiero invitar a que revisemos de manera breve algunos detalles. Nos vamos a centrar en el capítulo 5 y verso 23 de Efesios, que habla del hombre como cabeza de la iglesia, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vamos a iniciar diciendo que es muy importante recordar que los hebreos son muy distintos a los griegos. En la misma lección nos dice que es común que en numerosos idiomas que se refieren normalmente a la posición de liderazgo como cabeza. Que de paso, hay muchas traducciones de la Biblia que al iniciar Génesis 1:1 no dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino dicen en la cabeza del tiempo, porque los hebreos normalmente utilizan una diferencia entre el concepto abstracto y el concepto vívido y la imagen. Utilizan muchas metáforas para poder explicar una realidad. Por ejemplo, los salmos están llenos de metáforas. Salmo 127: el que confía en el Señor es como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. La idea es tratar de utilizar el concepto de fe abstracto con una imagen de un monte que es inconmovible para indicar que quien confía en Dios es inconmovible. Ese es el concepto. Así que los hebreos utilizaban esas imágenes para poder comprender con mayor facilidad las ideas de la fe. Así que nosotros encontramos ese mismo concepto en esta lección, donde al hombre se hace referencia como la cabeza de la iglesia y a Cristo también de la misma manera. Sin embargo, como hombres debemos estar conscientes de una gran realidad, y es lo que quería presentarte. Te voy a presentar dos datos más al final de la lección que tú tienes que tener muy presente. Debemos estar conscientes de que una gran posición implica una gran responsabilidad y sacrificio. Frecuentemente los hombres citan este pasaje para decir que ellos son las personas que dicen lo que debe hacerse en el hogar. Ellas son las personas que lideran en el hogar. Son quienes deben decir y decir cuándo se hace. Y es una realidad. Eso está implicado ahí porque en el Antiguo Testamento, si relacionamos este tema con el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que los patriarcas eran líderes en el hogar. Sin embargo, al conjunto de eso, los primogénitos llegaban a ser también líderes. Por eso a ellos se les encargaba la mayor parte de los bienes cuando el padre iba a morir, o sea, el primogénito.
Sin embargo, aquí en esta lección es muy importante que nosotros entendamos que Cristo se refiere a Él mismo como cabeza de la iglesia. Y el texto lo dice claro en el capítulo 5 y verso 23, que así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, en ese sentido, como Cristo es la cabeza de la iglesia, a ti te gustaría ser cabeza, ¿no? El texto mismo dice en el capítulo, en Primera de Corintios, que Cristo es la cabeza del hombre, la misma figura de cabeza. Aunque a nosotros nos gusta ser cabeza, debemos recordar que ser cabeza implica una gran responsabilidad. ¿Y por qué tenemos que mirarlo así? Porque Cristo, al asumir la responsabilidad de ser cabeza de la iglesia, asumió muchas responsabilidades, asumió sacrificios. Por ejemplo, cuando Cristo decía que era la cabeza de la iglesia, Él también entendía que Él tenía que proveer para la iglesia, porque no podía permitir que la iglesia permaneciera existiendo como hijos que son fluctuantes, que no se alimentan, que constantemente se alimentan de leche espiritual y que no continúan avanzando en la fe. Así que Cristo tenía que proveer para su iglesia. Además de eso, una de las responsabilidades de Cristo por ser la cabeza de la iglesia es que tenía que salvar a la iglesia porque la amaba, y en ese proceso de salvación tenía que proteger a la iglesia. Y uno de los datos más importantes y más difíciles dice aquí que también Cristo, aparte de proveer crecimiento para la iglesia, aparte de salvar a la iglesia, también tenía que amarla hasta el punto de estar dispuesto a entregar su vida por la iglesia. ¿Estás dispuesto como padre, como sacerdote del hogar, a hacer sacrificios que van más allá de lo normal? Porque tú recibes una posición. Como madre, sacerdotisa en un hogar, tú recibes una posición de quien ordena, ¿verdad? Pero como padre, también tú recibes una posición de dirección, de liderazgo, ¿eh? Pero ¿qué estás dispuesto a hacer con esa dirección? ¿Utilizas esa influencia para dañar, para maltratar? Porque nosotros sabemos, los últimos anuncios que hemos estado viendo, las noticias, aquí en este país y en otros también, que hay padres que han violentado a sus hijos, que hay padres que han vendido a sus hijas. Y en la cultura antigua eso se practicaba, vender a los hijos. Pero estás aprovechando la influencia porque Dios te está orientando, como me orienta a mí, a que nosotros aprovechemos la influencia que nos está dando como padres, como hijos, para nosotros bendecir. Cuando somos cabeza, debemos bendecir con esa posición que tenemos. Así que esta misma metáfora de la cabeza, que la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza, esta metáfora está muy correlacionada con la metáfora del pastor y está muy vinculada también a la idea del sacrificio. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me falta o nada me faltará. Pero el hecho de que el salmista indicara que Dios era su pastor, Dios tenía un sacrificio que hacer, porque el salmista mantenía la confianza en Dios y Dios tenía que dirigir al salmista por valle de fuentes de aguas limpias. Tenía que guiarle por sendas de justicia. ¿Se entiende? Y también tenía que protegerlo en los valles de sombra de muerte. Cristo es la cabeza, es cierto. Cristo es el pastor. Son dos metáforas muy vinculadas. Cristo aprovecha su posición para bendecir a quienes Él está dirigiendo. La pregunta es, ¿hemos aprendido la lección de hoy? Si tú has aprendido la lección de hoy, escribe aquí: una gran posición indica también una mayor responsabilidad. ¿Qué estás haciendo con el liderazgo que Dios te ha otorgado? ¿Qué estás haciendo con las oportunidades que Dios pone en tus manos para bendecir a tus amigos cercanos? Ojalá que siendo tú líder, que siendo tú cabeza de tu hogar, siendo tú cabeza de la iglesia, cuando la gente te mire, pueda decir, como dijo el apóstol Pablo: es digno de que imitemos a este Señor. Porque Dios le gusta que sus hijos anden siempre de manera prudente. Una gran responsabilidad tenemos nosotros de ser cabeza del hogar, de ser cabeza de la iglesia. Ojalá que tú estés convencido de que Dios te ha llamado para una misión especial
y que a ti te toca liderar con influencia, con prudencia, liderar con el ejemplo. Pero liderar con el ejemplo nunca va a ser fácil, porque más fácil es hablar que actuar. Así que yo te voy a invitar a que en el nombre de Jesús, si todavía no lo has hecho, sigue esta cuenta, deja un me gusta y deja un comentario. Responde esta pregunta. Vamos a reflexionar. La mayoría de las personas que son cabeza de la iglesia, que son cabeza del hogar, ¿actúan correctamente? Y si actúan correctamente, ¿por qué frecuentemente, aunque son cabeza, nuestros niños quedan fuera del hogar, fuera de la iglesia? Responde esta pregunta y reflexiona, por favor. ¿Estamos actuando correctamente? Responde esta pregunta. Vamos a tener esta palabra de oración de cierre. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos nos ayudes a ser buenos cabezas de hogar. En Jesús. Amén.